continuar con los temas. El día de hoy vamos a arrancar con la parte de pulmón, específicamente con todo lo que tiene que ver con la parte de los procesos inflamatorios. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer inicialmente hoy es hacer como un recuento o recordar un poquito las características normales de lo que es el pulmón para poder pasar a ver realmente cómo funcionan cada una de las alteraciones del mismo. Entonces, lo primero pues que obviamente hay que recordar es que aquí están en este ejemplo las características o las funciones principales del parénquima pulmonar a nivel de nuestro cuerpo. Ustedes saben que obviamente lo que pretende hacer nuestro pulmón es tratar de generar el intercambio gaseoso para permitir la entrada de oxígeno hacia el torrente circulatorio y la salida pues, del CO2 que se ha recuperado desde los tejidos periféricos. ¿Listo? Este sostenimiento como de este intercambio gaseoso lo que va a hacer es permitir un estado de un pH estable o una hemostasia a nivel de nuestro pH sanguíneo. ¿Listo? Cualquier alteración a nivel de estos dos factores del intercambio gaseoso, pues obviamente tiene algún tipo de repercusión en el pH de nuestra sangre, como lo vamos a ver más adelante. Y otra característica fundamental es que genera como un mecanismo de defensa, al igual que otros órganos, y así como ustedes lo aprendieron en la parte de inmunología, el aparato respiratorio, que tiene varias partes, cada una de ellas tiene ciertas células o ciertas herramientas que ofrecen mecanismos de protección para evitar, obviamente, los eventos infecciosos. Entonces, entre los mecanismos de defensa que tiene, pues lo más básico es que partimos del hecho de qué tipo de sustancias son las que están ingresando a nuestro cuerpo o qué tan grandes son las partículas que están ingresando por la vía aérea. Eso nos permite determinar, según el microorganismo o según el tamaño de la partícula, dónde terminaría localizándose en todo lo que llamamos árbol respiratorio. Entonces, como ven en esta imagen, pues acá en la parte de abajo, donde están los dibujitos, tenemos que tener en cuenta que existen partículas desde muy grandes hasta extremadamente pequeñas y obviamente las que son extremadamente grandes casi siempre van a quedar atrapadas a nivel de la nariz o a nivel de la cavidad nasal, como ustedes están en esta imagen, y por lo tanto, cuando una molécula es muy grande o una partícula o un microorganismo, el objetivo es que no logre llegar más allá de esta localización. ¿Listo? Por lo tanto, las enfermedades o las infecciones, los procesos que se lleven a cabo sería a través de todo lo que conocemos como la cavidad nasal y no lograría generarnos una infección directa de las partes como más distales del parénquima pulmonar. Ahora, si las partículas ya tienen un tamaño intermedio, si tienen un tamaño intermedio, que sería el segundo ejemplo, en ese caso ya avanzarían más allá de la cavidad nasal y por lo tanto alcanzarían a ingresar hacia áreas más distales como lo que conocemos como los bronquios. ¿Listo? A nivel de los bronquios, que es parte del árbol bronquial, que ahorita lo recordaremos, se vienen a localizar partículas que tengan un tamaño un poco menor a las que lograron quedarse solamente en la cavidad nasal. ¿Listo? Y cuando ya algo genera una infección directa de los alvéolos, que es como la estructura no solo funcional, sino la más pequeña del aparato respiratorio, entonces, cuando se da una infección en esta localización, es porque esas partículas que han ingresado o esos microorganismos que lograron ingresar son extremadamente pequeños. ¿Listo? Entonces, ahí en esa imagen lo que les están mostrando es eso. Dependiendo de cuál es el tamaño de la partícula que está ingresando por mi tracto respiratorio, dónde terminaría alojándose y por lo tanto, dónde me generaría el evento infeccioso o el evento de respuesta inflamatoria en el cuerpo. ¿Listo? Ahora, esta imagen lo que les está mostrando es el desarrollo normal de,
pues obviamente del parénquima pulmonar. Así como habíamos visto en el corazón, que partíamos de ciertas estructuras embrionarias y poco a poco se venían desarrollando, pues en el pulmón también pasa lo mismo. Partimos de ciertas estructuras iniciales y ellas se van a ir desarrollando para, o sea, van a ir cambiando para dar la estructura final y funcional que viene a ser el parénquima pulmonar, pues ya maduro. Entonces, esta imagen se las resume. Lo primero que hay que decir es que obviamente lo que corresponde al aparato respiratorio empieza a tener su formación a nivel como de la cuarta semana de gestación. Entonces, en ese momento es cuando ya se está empezando a formar como los esbozos iniciales de lo que más adelante va a ser el pulmón y pues toda la constelación del árbol bronquial, ¿listo? Después de este primer evento se da lo que llamamos el periodo embrionario. El periodo embrionario, pues obviamente es cuando ya se van a dar la formación de las vías aéreas proximales. Acá lo más importante es entender que todo lo que tiene que ver con el aparato respiratorio se va formando como desde la parte superior hacia la inferior. Lo último que se va a desarrollar en un pulmón maduro específicamente van a ser los alvéolos. Y lo primero que se va a desarrollar es desde el aparato respiratorio superior y obviamente de ahí para abajo, ¿listo? Entonces, en ese periodo embrionario se considera que es en el momento en el cual apenas se está dando el desarrollo de lo que es la vía aérea superior. Ahorita la vamos a recordar, pero pues obviamente sabemos que la vía aérea superior es cavidad nasal y es casi siempre hasta el área pues como de tráquea, ¿listo? Hacia las primeras estructuras cartilaginosas que tiene nuestro aparato respiratorio. El segundo momento es lo que llamamos el periodo pseudoglandular, que es este que ustedes están viendo acá en esta imagen. Este es ese periodo que se llama pseudoglandular. Ahí les muestran en la imagen, pues más o menos cuándo se vendría a presentar en el desarrollo fetal, que viene a ser como entre las 6 y las 16 semanas de gestación. Y entonces ahí lo más importante es que como ya teníamos el aparato respiratorio superior, empezamos a formar otra estructura, específicamente los bronquiolos terminales. Ahorita lo recordaremos, pero ustedes ya saben cuál es cada estructura y cuál es el orden normal de la anatomía del aparato respiratorio. Entonces, en ese momento se da la formación del bronquiolo terminal. La imagen que sigue, esta que ven acá a mano derecha, es lo que llamamos el desarrollo acinar. Entonces, en ese momento, ustedes recuerdan que los acinos ya son estructuras distales y por lo tanto son estructuras funcionales del parénquima pulmonar. Se considera que en ese momento de desarrollo acinar es el punto en el cual digámoslo así, un ser vivo que se está formando tiene como la capacidad de sobrevivir a través de esta formación pulmonar, porque ya en ese bebé se está generando la estructura funcional que va a dar como paso al intercambio gaseoso. ¿Listo? Entonces, en ese momento, la vida extrauterina es posible, obviamente con otro tipo de limitaciones, pero por lo menos hablando de la parte respiratoria, en ese momento ya podría ser viable pues un bebé que se esté desarrollando. La tercera imagen que tenemos ahí es lo que llamamos el periodo sacular. Se llama así porque ya se está generando esa como mayor complejidad o mayor desarrollo de los sacos alveolares, es decir, el espacio alveolar empieza a aumentar y se empieza como a adelgazar esta capita acá, que ustedes ya ahorita la van a ver, que es la capa o es como el tabique alveolar. Esto al final va a ser el tabique alveolar y va a dar paso a esta estructura. Esta estructura se considera que ya es un pulmón maduro. Si ustedes recuerdan de histología, de lo que hayan aprendido en histología y en fisiología, esta imagen representa un pulmón completamente maduro, que es el último momento y que es lo que llamamos el periodo alveolar. ¿Por qué?
porque ya el alvéolo se desarrolló completamente. Obviamente ahí, pues el bebé ya no tiene pues mayor problema, pero desde que estamos acá en esto que está formando los acinos alveolares, ya podría darse intercambio gaseoso. Entonces, a partir de este momento, simplemente es tratar de desarrollar o de madurar esa unidad funcional del pulmón para que el bebé, pues obviamente tenga un mejor intercambio gaseoso. ¿Listo? Ahora, esto simplemente es para recordar, porque yo sé que ustedes pues todos lo saben perfecto. Entonces, partimos del hecho de que el aparato respiratorio tiene varios componentes. De esos componentes, lo que llamamos como con mayor atención o que nos parece más importante es el hecho de que tenemos una parte de nuestro aparato respiratorio que se llama conductora y otra parte que se llama la porción respiratoria. Entonces tenemos una que es conductora y otra que es respiratoria. Obviamente, pues el nombre da las características propias pues de cada como estructura anatómica. Entonces, lo que es la porción conductora, pues su función es eso, tratar de generar la conducción ya sea hacia afuera, hacia el medio ambiente o hacia el interior de sustancias, específicamente pues como del aire y de algunas partículas que van en el aire. Entonces, esa es la función de la porción conductora. Lo que sea que represente la porción respiratoria viene a ser lo que les digo, la unidad funcional, porque es a partir de esas estructuras que se da el intercambio gaseoso. Lo más importante, pues o por lo menos de las cosas más importantes del pulmón, es el intercambio gaseoso, y eso no se da en todo sitio, en todo lo que llamamos tracto respiratorio no se da, solamente se da en lo que llamamos porción respiratoria. Entonces vamos a ver qué compone cada uno. La porción conductora normalmente sabemos que la podemos dividir en dos, que es la vía respiratoria superior y la vía respiratoria inferior. Entonces, pues la vía respiratoria superior, ahí como ustedes la ven, pues es desde que está en la cavidad nasal hasta que llega a la laringe, todas las estructuras que están en esa localización superior. ¿Listo? La vía respiratoria inferior, pues obviamente entonces arranca a partir de la tráquea y empieza a dar la formación, o más bien como que está incluida la tráquea y todo lo que llamamos el árbol bronquial. Desde los bronquios que ustedes están viendo aquí, este de acá, estos dos, que vendrían a ser los bronquios extrapulmonares, pues porque obviamente es la división de la tráquea hacia dos bronquios que aún no están metidos dentro del parénquima pulmonar, y entonces esos son los bronquios primarios hasta específicamente lo que llamamos bronquiolo terminal. Entonces, literalmente la vía respiratoria inferior viene a ser lo que es la tráquea, lo que son los bronquios primarios, que están extrapulmonares, lo que son los bronquios secundarios, que ya sí están metidos dentro del parénquima pulmonar, los bronquios terciarios, también obviamente de ahí para abajo ya todo está dentro del parénquima pulmonar. Entonces, los bronquios secundarios, los bronquios terciarios y lo que llamamos el bronquiolo terminal. Hasta esa estructura bronquiolo terminal es la vía respiratoria inferior. Y por lo tanto, hasta ahí llega lo que llamamos porción conductora. Bueno, su función simplemente es o sacar o meter pues el aire con cada una de las partículas que sea que lleve el aire. ¿Listo? Entonces, ¿quién es la porción respiratoria? La porción funcional de mi aparato respiratorio. Es lo que llamamos el bronquiolo respiratorio y obviamente el saco alveolar, que tiene pues los alvéolos, el ducto alveolar, que ahorita vamos a ver una imagen, pero entonces acá lo más importante es que a partir del bronquiolo respiratorio hacia abajo, es decir, hacia el saco alveolar, alvéolos y ducto alveolar, ya es el momento en el cual sí puedo hacer ese intercambio o eso que llamamos respiración. Bueno.
Esto porque es importante saberlo, porque como ustedes saben de histología, cada porción pues tiene sus propios componentes. Los componentes que están en la cavidad nasal o que constituyen como la pared de la nariz no son los mismos que van al final a constituir el saco alveolar. Entonces, por eso tenemos que saber qué es lo que, cómo se desarrolla, cómo es como la anatomía normal del parénquima del árbol respiratorio, para ya luego ir recordando cuáles vienen a ser como esos componentes y por lo tanto esa importancia de cada una de estas estructuras. Entonces, ¿qué tenemos en esta imagen? Eso que les acabo de mencionar. Lo normal es que cada porción de mi aparato respiratorio está constituida por cosas diferentes, pues porque cumple funciones diferentes. Entonces, lo que más nos interesa a nosotros en este momento es saber lo que es la vía respiratoria inferior y lo que es la porción respiratoria, porque ahí en esas dos áreas es que vamos a centrar todas las enfermedades que vamos a hablar pues en esta parte del sistema respiratorio. Bueno, entonces, ¿qué partimos? Sabemos que desde la tráquea tenemos lo que ustedes ven acá, pues que es el cartílago. La marca del inicio de la tráquea es la presencia de un cartílago que ustedes saben que lo llamamos cartílago hialino. Pero entonces simplemente por ahora sabemos que es un cartílago, que es lo que le da como la arquitectura o esa forma como de semianillo a todo lo que es la tráquea y los bronquios. ¿Qué quiere decir eso? Que desde la tráquea específicamente hasta lo que llamamos bronquio terciario, que ya se los mostré anterior, está el primario, secundario y terciario. Entonces, desde la tráquea hasta el bronquio terciario, lo normal es que tengamos cartílago acompañando esas estructuras. De todo lo que llamamos como árbol bronquial, ¿quién no tiene cartílago? No lo tiene ni el bronquiolo terminal y pues mucho menos el bronquiolo respiratorio, que ya entra a ser una parte de la porción respiratoria. Porque si tuviéramos cartílago en la parte donde tenemos que hacer el intercambio gaseoso, pues nunca haríamos intercambio gaseoso, porque el cartílago es muy grueso. Entonces, ya para esas estructuras finales, lo que es el bronquiolo terminal y lo que es bronquiolo respiratorio no tienen cartílago. ¿Listo? Ahora, ¿qué otras estructuras se van a presentar? Si ustedes ven esta imagen de acá, esta imagen les muestra algo que es muy interesante y es el hecho de que tenemos como varias capas. Así como hablábamos en el corazón, que teníamos el endocardio, el miocardio, el pericardio y todas esas cosas, pues obviamente a cada porción del aparato respiratorio también tiene sus capas. Esto simplemente es un recuerdo, porque yo sé que ustedes saben esto de otras materias previas. Entonces simplemente es como para que lo tengamos ahí, porque cuando hablemos de las patologías, algo en todas estas partes normales se va a alterar. Entonces, lo primero con lo que contamos desde la parte como de la luz hacia el exterior es con lo que llamamos la mucosa, ¿listo? O el epitelio respiratorio, que es esto que están viendo acá. La mucosa o el epitelio respiratorio, pues obviamente son las células que recubren o que revisten alguna parte o alguna porción del tracto respiratorio. Lo que está inmediatamente abajo de ella, si esta es la mucosa, entonces vendría a ser como aquí este pedacito. A eso es a lo que nosotros le llamamos lámina propia. ¿Y por qué es importante que sepan eso? Porque ustedes recuerdan que en la lámina propia lo que tenemos son células inflamatorias. Es como un tejido que está lleno de células inflamatorias esperando a que pase algo anormal para activarse y funcionar. Entonces, por ejemplo, cuando se toque el tema de asma, van a ver cómo cada porción del aparato respiratorio se modifica. Entonces tenemos la mucosa, inmediatamente como adyacente o enseguida tenemos
la lámina propia, que son marcas que tiene células inflamatorias. Enseguida tenemos esta estructura que ven acá, que se llama sub. ¿Qué tiene de importante la submucosa? Que tiene glándulas. Y las glándulas en el aparato respiratorio son importantes, porque ustedes saben que una función del aparato respiratorio es producir ciertas cantidades de moco. Obviamente no todo, pero en algunas porciones de moco se encuentran ahí, en lo que llamamos submucosa. Después de esta estructura submucosa viene esto que ven en azul, que es el cartílago, y que obviamente es un cartílago hialino. Entonces, ese cartílago, pues ya ven quién lo tiene. Lo tiene obviamente tráquea y bronquio primario, bronquio secundario y bronquio terciario. De ahí para abajo nadie más tiene cartílago. Bueno, inmediatamente abajo, ¿qué están viendo? El músculo liso. El aparato respiratorio pues tiene músculo liso. Y lo normal es que ese músculo liso lo podemos llegar a encontrar desde arriba, desde la tráquea, porque ustedes saben que la tráquea, aunque tiene cartílago, es como un anillo incompleto. O sea, realmente no es como una C, no es como un círculo, sino que es un anillo incompleto. Entonces, para tratar de cerrar ese anillo, pues ahí aparece el músculo. Pero entonces, ese músculo rodeando la tráquea no solamente está ahí en esa ubicación, sino que él tiene la característica de que se encuentra también en el bronquio, tanto primario, secundario y terciario, y también lo vamos a encontrar en el bronquio terminal y en el bronquiolo terminal y en el bronquiolo respiratorio. ¿Listo? Eso es algo muy importante, porque por ejemplo, los pacientes que tienen hiperreactividad, que hacen esos broncoespasmos, depende de eso, de ese músculo liso. Entonces uno tiene que saber qué parte del aparato respiratorio es la que está haciendo ese espasmo. No solamente es la tráquea, porque resulta que ese músculo que es el que hace el espasmo está desde la tráquea pasando por todo el resto de estructuras del árbol bronquial hasta el bronquiolo respiratorio. ¿Listo? Entonces, el músculo está en todo ese trayecto. Y finalmente, ¿a quién tenemos? A este bordecito de acá, que lo llamamos serosa. Realmente la serosa, pues simplemente viene a ser como esa estructura que reviste los órganos, que los recubre o que les da como la última capa a los órganos. Y pues obviamente al pulmón, pues también le corresponde tener su propia serosa. Entonces, esto que ven acá es la constitución normal desde la parte más interna hasta la parte más externa. Teníamos esto, quienes tienen cartílago, quienes no, quienes tienen músculo liso, y ahora lo que nos corresponde es ver qué tipo de célula tienen. Bueno, es decir, vamos a hablar es como de la mucosa o del epitelio de revestimiento. Siempre tienen que entender que el tipo de célula que tiene un órgano depende es de la función que va a cumplir. Si ustedes ven, este epitelio que está acá, como esta línea, no sé, como rojita intensa que ven acá en todo el centro, en este bronquio, es el epitelio que está en esa área. Pero cuando ya llegamos a la parte del alvéolo, miren ese epitelio cómo se va a modificar. Es completamente diferente, porque la función de acá arriba simplemente es conducir. En cambio, la epitelio que lo recubre o la mucosa van a ser diferentes. ¿Cómo diferentes? Miren esta imagen. Esta imagen les muestra cómo funciona el epitelio respiratorio. Entonces, partamos de lo primero. ¿Qué tipo de epitelio es o qué tipo de células están en el epitelio respiratorio? Cilíndrico ciliado.
Es un epitelio que se puede llamar cilíndrico o columnar, que son células como altas ciliadas. Ahora, tiene como otro apellido y es lo que llamamos pseudoestratificado. ¿Y eso qué quiere decir? De lo que saben de histología. Que puede asemejar que tiene varias capas. Muy bien. Lo normal es que cuando un epitelio se llama simple, que ustedes ya saben cuál es un epitelio simple, por ejemplo, el endotelio es simple, es porque es una única capa. Cuando uno le dice algo que es estratificado, es porque son muchas capas. Y cuando uno le dice a un epitelio, como a este, que es el respiratorio, pseudoestratificado, lo que quiere decir es que si uno lo mira, si ustedes miran esto, este es el epitelio, pues parece que tuviera una cantidad de capas, 1, 2, 3, 4, pero eso es mentira, por eso se llama pseudoestratificado. No tiene muchas capas. ¿Y por qué no tiene muchas capas? Porque resulta que todas las células inician acá pegadas a la membrana basal, solo que hay unas que son más altas que otras, y por eso da esa impresión de que como que hay varias capas, pero la verdad es que no. Entonces, esa es la razón por la cual a este tipo de epitelio se le llama, así como dijo la compañera, epitelio columnar o epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Entonces, ya sabiendo eso, recordando eso, tenemos que partir del hecho de que qué tipo de células son las que aparecen ahí. Pues ya la compañera dijo una de las más importantes, ciliado. Pues sí, obviamente es un epitelio ciliado, pues tiene que tener células ciliadas. Y ustedes saben que la función de las células ciliadas es que sus cilios van a permitir ese movimiento casi siempre de moco o de partículas de un lado para el otro, casi siempre hacia el exterior de la vía aérea, del tracto respiratorio. Son las que son esto que están viendo acá, estos pelitos, que son los cilios, que lo que van a hacer es eso, permitir como la migración de las partículas que hayan ingresado a la vía aérea o del moco que se esté produciendo en algún espacio, en alguna parte de la vía aérea. ¿Listo? Ahora, ¿qué otro tipo de células tenemos? Tenemos estas que ven acá, que nosotros las llamamos células como caliciformes. Las células caliciformes son las células que producen moco. Entonces, una función es evitar que sigan las partículas, entonces ahí están las células ciliadas. Otra función es producir moco. Entonces ahí están lo que llamamos las células caliciformes. ¿Listo? Otra función que tiene el aparato respiratorio o el epitelio respiratorio es esta, las células neuroendocrinas, tener células neuroendocrinas. ¿Y cuál es la función de las células neuroendocrinas normalmente? La liberación del producto de la glándula. La liberación de sustancias. Bien, en el aparato respiratorio pues también se tienen que liberar ciertas sustancias. Entonces, este tipo de células pueden liberar sustancias como hormonas o como serotonina, muchas sustancias que se puedan liberar. Entonces, las responsables de esa liberación son estas, las células neuroendocrinas. Entonces, por eso ustedes ven que cada núcleo, que es como la parte más eosinofílica, más intensa, como más moradita, oscurita, se ve diferente. Unas se ven largas, otras se ven chiquiticas, otras se ven más redonditas, porque cada una está representando un tipo de célula que en general constituye el aparato respiratorio. Entonces tenemos las caliciformes, las ciliadas, las neuroendocrinas. Tenemos estas de acá, las células basales. ¿Cuál es la función de la célula basal? La soporte. De la membrana basal, sí. Cuando uno dice que es membrana basal, la función de esa estructura, de esa membrana, es dar soporte. Pero cuando uno dice que está hablando de una célula basal, lo que está diciendo es que es una célula madre. ¿Listo? Es decir, cuando se presenta, y luego lo veremos, un daño en el epitelio respiratorio, ¿de qué depende? De que se puedan regenerar las células. Depende de esta célula.
de la célula basal, porque ella es la célula madre. Entonces ella es la que tiene la capacidad de empezar a producir o a diferenciarse o hacia célula caliciforme, o hacia ciliada, o hacia neuroendocrina, hacia la que se vaya necesitando, ¿listo? Entonces la célula madre viene a hacer lo mismo que la célula basal. Y la última célula que tenemos ahí es lo que llamamos casi siempre las células como en cepillo. Son diferentes a las ciliadas. ¿Por qué? Porque las células en cepillo, las células ciliadas lo que son cilios que mueven el moco y el polvo, pero las células en cepillo lo que tienen es como especies de microvellosidades. Vienen a ser como células como sensitivas o sensoriales, ¿listo? La función de ellas es casi siempre determinar cómo está la temperatura, cómo están las características de lo que está entrando, de lo que está saliendo. Ustedes saben que existe la humidificación del aire que uno está ingresando y eso depende de lo que esas células en cepillo sean capaces como de detectar de los cambios, porque ellas son las que son como si fueran las neuronas, como las células neuronales o las células más sensibles en esa área. Entonces ellas lo que hacen es detectar eso y empezar a generar los cambios en la temperatura del aire que estamos inhalando. Bueno, esto es lo que llamamos epitelio respiratorio. Bueno, pero entonces, como les dije, el epitelio respiratorio no se prolonga durante todo el trayecto. Hay un área que viene a ser esta, en la cual tiene que haber un cambio de ese tipo de células. ¿Y por qué? Porque si ustedes miran esto acá, si aquí está el oxígeno y supuestamente el oxígeno tiene que llegar hasta por acá, atravesar esto sería muy difícil. Y esa es la razón por la cual esto que llamamos epitelio respiratorio solamente está en la parte superior o en la parte que consideramos como conductora. Ya cuando ingresamos a esta parte, que viene a ser la porción respiratoria del aparato respiratorio, entonces tenemos que hacer un cambio en el tipo de epitelio. ¿Qué están viendo acá? Están viendo un bronquiolo terminal, que ustedes saben que es como el último componente del aparato conductor o de la porción conductora, y están viendo ya el inicio de la porción respiratoria que arranca acá en el bronquiolo respiratorio. Es decir, aquí si uno le corta como el tallo a esto, de aquí para arriba todavía al ser bronquiolo terminal es porción conductora, pero de aquí para abajo al arrancar con el bronquiolo respiratorio, pues ya es la porción respiratoria. Entonces, la porción respiratoria sabíamos que tenía el bronquiolo respiratorio, el ducto alveolar, que está conformado pues por cada uno de los alvéolos, y esta estructura es a lo que le llamamos saco alveolar. Entonces, todo esto que están viendo acá es el sitio donde se da el intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso tiene la connotación de que tengo que sacar, bueno, o sea, obviamente en los pulmones tendría que pasar desde la sangre, si estos son, miren esta imagen, estos son los vasos sanguíneos, esperen un momentico, acá, estos, como estas bolitas redonditas, por acá, esos son los vasos sanguíneos. Este es el epitelio, y esto que está acá adentro, como en un lila, pues es como el oxígeno, es como el espacio ahí donde está el aire. Entonces, ese intercambio gaseoso tiene que hacer que desde acá, desde donde está la sangre, pase, bueno, más bien desde donde está la vena, pase CO2 hacia dónde, hacia la luz del alvéolo, y que el oxígeno que está entrando aquí pues a este espacio aéreo, sea capaz de atravesar esto y llegar hacia la arteria. ¿Para qué? Pues para seguir por el sistema circulatorio normal. Entonces, ¿qué tenemos? Esa área tiene que ser muy delgadita y por lo tanto no tiene toda esa cantidad de componentes que mencionamos, ni músculo, ni glándulas, ni submucosa, ni nada de esas cosas. Lo que compone esa estructura es específicamente lo que llamamos
neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2 y macrófagos alveolares. Lo que ustedes están viendo acá es eso. Esto que ven como acá aplanado, esto si ven es una célula, esto es el núcleo, esto es una célula. A esta que es como aplanadita, esa es la que llamamos neumocito tipo 1. Esta que está como más gordita acá, que ustedes la ven, que se las está señalando la flecha, es al que llamamos neumocito tipo 2. Y por ahí están como regaditos algunos macrófagos alveolares. Entonces, aquí en esta área ya yo no le digo que es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, no. Aquí lo que sabemos es que solamente están estas celulitas y por lo tanto esto es un epitelio plano. Ustedes ven que es una sola célula, una sola célula, una sola capa de células. Entonces ahí ya en esa parte inferior literalmente es un epitelio simple o de una única capa. Bueno, ¿y por qué esto es tan importante? Porque tenemos que dar el intercambio gaseoso. Entonces, ya sabemos que esa estructura está conformada, pues o sea, el alvéolo en sí está conformado por el neumocito tipo 1, el neumocito tipo 2 y por los macrófagos alveolares. La función del neumocito tipo 1, ¿cuál es? Eso Pues ustedes lo recuerdan. sería componer la estructura alveolar y pues resistir la entrada del aire. Sí, los neumocitos tipo 2. Es de producción de líquido surfactante. Surfactante pulmonar, bien. ¿Y el macrófago? Es Es como el como la sistema parte inmune. fagocito, sí. Exactamente. Hace parte del sistema de defensa inmunológico. Entonces sí, hace parte del sistema de defensa ¿del qué? Pues del pulmón. Entonces, eso es lo que están viendo acá, pero como magnificado. ¿Qué están viendo? Tenemos macrófagos, tenemos acá abajo neumocitos tipo 2, que como lo dijo ya bien el compañero, son los encargados de la producción o de la síntesis del surfactante pulmonar, que ustedes saben que es obviamente lo que evita que los alvéolos se vayan a colapsar. Aquí el macrófago, pues obviamente tiene el mecanismo como función de defensa a través de lo que llamamos fagocitosis y esto que ven acá en azul, si ustedes ven esta rayita acá en azul, esto no es una rayita, es una célula. ¿Y quién viene a ser? El neumocito tipo 1. El neumocito tipo 1 simplemente es como un componente como arquitectural. Así como cuando hablábamos del endotelio, que es como una célula aplastada y por eso es plana, pues así mismo le tocó hacer a este neumocito tipo 1. ¿Y por qué le tocó ser plana? Literalmente aplastada. Si ustedes ven esta de acá abajo, el tipo 2 es gordito y el tipo 1 es plano. Porque, por lo que yo les digo, tiene que darse como la menor distancia entre el oxígeno que está en el aire y el dióxido de carbono que está en los vasos sanguíneos para que puedan cruzar de un lado para el otro. Si eso es una distancia muy grande, pues entonces el paciente se muere porque no tiene forma de hacer ese intercambio gaseoso. Entonces, esto son las tres células que están acá. ¿Quién más debería estar? Pues esta estructura que ven. ¿Quiénes son? Los vasos sanguíneos. Aquí les dicen capilar sanguíneo, porque obviamente el intercambio gaseoso va a exigir que salga algo de los vasos y que llegue hasta donde está el espacio aéreo. Y entonces ahí sí viene a aparecer como una estructura que están viendo acá como fibras elásticas, estas rayitas azul, esta rayita amarilla, todo esto que están viendo acá como que separa el neumocito tipo 1 de esta célula o de estos capilares. ¿Quién viene a ser? La membrana basal. Ajá, la membrana basal, porque saben que la membrana basal es la que soporta todas las células epiteliales. Entonces, ¿todo esto para qué? Para que ustedes sepan que el intercambio gaseoso, que es esto que está en esta esquina, se da
No se da en cualquier parte del alvéolo, solamente se da aquí, donde lo que tiene que atravesar es simplemente, si este es el espacio alveolar y este es mi capilar, donde lo único que tiene que atravesarse estas flechitas es neumocito tipo 1, membrana basal y célula endotelial. ¿Listo? Solo en ese punto es capaz de darse el intercambio gaseoso. Es decir, aquí también lo podríamos dar. ¿Por qué? Porque tenemos neumocito tipo 1, la lámina basal o membrana basal y esta que es la célula que reviste pues el capilar, que ustedes ya saben que es el endotelio. Entonces, solo en esta área, esas tres capas son las que se pueden atravesar para dar ese intercambio. A través del neumocito tipo 2, pues no se puede. ¿Por qué? Porque miren esa estructura como es de inmensa. Y entonces de acá que el CO2 salga del capilar y atraviese todo esto y llegue hasta el otro lado, le queda muy difícil. Entonces, esto es Profe, importante que lo sepan. Oigo. ¿Los capilares el, continuos? ¿Cómo? ¿Los capilares que están allí serían continuos? Sí, serían capilares continuos, sí. Perfecto. Ajá. ya, otra pregunta. Por ejemplo, el neumocito tipo 2 secreta el surfactante y lo mete adentro o afuera del alvéolo. Adentro o afuera. No sé cómo así. Pues cuando produce el líquido surfactante lo adentra a la cavidad del alvéolo donde está el aire o lo deja por fuera recubriéndolo. En el interior. Ustedes saben que el surfactante pulmonar lo que hace es que el alvéolo no colapse y no puede colapsar es desde su interior, no desde el exterior. Desde el interior es que el alvéolo no puede colapsar. Entonces lo que él hace es tratar de producirlo ¿para qué? Para que quede en el interior, en el espacio, pues literalmente en el espacio alveolar, donde está entrando el oxígeno, bueno, el aire, por ahí es que tiene que estar todo eso recubierto con surfactante pulmonar para que no colapse en el momento de hacer la aspiración. ¿Listo? Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque hay enfermedades en las cuales la membrana basal sufre un engrosamiento. Y si la membrana basal aumenta de tamaño, pues esta distancia que ya estaba especificada que tenía que atravesar el oxígeno y el dióxido de carbono para hacer el intercambio gaseoso aumenta. Y ese paciente va a sufrir una falla respiratoria. ¿Cuándo más se puede ver perjudicado esto? Y ahorita lo vamos a ver. En ciertos tipos de neumonías. De neumonías hay muchos tipos. Hay un tipo de neumonía específica en la cual se genera un reemplazo de los neumocitos tipo 1. Se pierden y empiezan a ser reemplazados por neumocitos tipo 2. Entonces, esto en vez de estar acá esta celulita azul aplanadita, se llena de esta otra célula. Y eso hace que el espacio que toca atravesar sea mucho más grande y por lo tanto son enfermedades en las cuales los pacientes le hacen a uno un cuadro respiratorio de dificultad respiratoria severísimo. ¿Y por qué? Porque se alargó o aumentó como este trayecto que tenía que atravesar el oxígeno, ¿listo? Para darse el intercambio normal. Aquí simplemente están viendo ya la imagen histológica de lo que acabamos de ver. Se ven que los neumocitos tipo 1 son los que están como más aplanaditos y por acá se podría dar ese intercambio de oxígeno. Los neumocitos tipo 2 pues son los más gorditos y son los más gorditos porque a ellos no les corresponde el intercambio de oxígeno, les corresponde la síntesis del surfactante pulmonar. Y entonces en ese caso, lo que preguntaba el compañero, él lo sintetiza y lo libera acá. Porque como aquí está el espacio aéreo, al liberarlo pues a cada lado del espacio aéreo, lo que va a hacer es que evita que el alvéolo colapse durante los movimientos de expiración. ¿Listo? Y obviamente lo que ven como rojito, pues como un rosa más intenso, esto por acá, serían los capilares, que son obviamente los que le van a dar el suministro de sustancias y las que la van a llevar hacia otros lados en el cuerpo. Entonces es lo mismo, tenemos la misma imagen.
Esto es lo que va a pasar. Entonces tengo a mi capilar, tengo la luz alveolar y solamente donde tengo el neumocito tipo 1 en contacto con el capilar es que puedo dar el intercambio gaseoso. Y si ustedes ven, aquí está el surfactante por el que usted preguntaba. Siempre está recubre la superficie interna de la luz de los alvéolos. Bueno, ahora, bueno, esto simplemente ustedes ya lo saben, cómo se funciona el intercambio gaseoso, que lo que nos permite, lo que nos ofrece es tratar de hacer la difusión pues de CO2, ¿desde dónde? Desde literalmente desde los tejidos hacia los capilares. Lo que yo quiero es que los tejidos periféricos entreguen ese CO2 después del metabolismo de ciertas sustancias hacia, casi siempre hacia el capilar y por lo tanto hacia la vena y vaya generándose por la circulación hasta que llegue a dónde? Hasta los pulmones, para que en el pulmón ese CO2 con el que venía la sangre que está ingresando hacia el pulmón se la entregue al alvéolo o al espacio alveolar y el espacio alveolar me retorne oxígeno, que es el que va a volver a generar todo el tránsito hacia los tejidos para volverlo a entregar. ¿Listo? Ahora, esta imagen que tienen acá simplemente les resume esa parte que hablábamos del mecanismo de defensa de los pulmones. Todas las partes de nuestro cuerpo tienen la característica de que tienen algún componente del sistema inmunológico que le permite generar un estado de protección. ¿Listo? Entonces, pues resulta que al pulmón también le correspondió. Y entonces aquí tenemos en esta imagen lo que hace parte del sistema de defensa de la inmunidad innata y lo que hace parte del sistema de defensa de la inmunidad adquirida o adaptativa. Entonces, entre el sistema de defensa de la inmunidad innata, ustedes saben que los componentes más importantes es la producción de moco, ¿listo? Es decir, la presencia de ciertas células aquí, que sean células capaces de producir moco, lo que hacen es que este moco va a ser como una especie de barrera para que ciertas partículas no logren bajar hasta el alvéolo, sino que se queden en las partes más proximales del árbol bronquial y por lo tanto sean eliminados. Y eso que se considera que es un mecanismo de defensa innato de nuestro sistema respiratorio. Lo segundo es la presencia de los macrófagos alveolares, estas celulitas que ustedes están viendo acá, que ya las habíamos mencionado y que habíamos quedado que su función es la de generar los estados de fagocitosis. La fagocitosis va a permitir la lisis o la destrucción de partículas que hayan logrado llegar de una forma mucho más distal en ese aparato respiratorio. ¿Listo? ¿Quién aparte de los macrófagos pues genera también esa destrucción o esa muerte? Entonces aquí lleva un capilar, este es mi saco alveolar y en caso de que sea necesario, desde mi capilar los neutrófilos van a migrar para tratar de fagocitar y ayudar a los macrófagos en la eliminación de ciertos productos o de ciertas sustancias que han afectado a mi cuerpo. ¿Quién tenemos ahí como el cuarto? El cuarto son como estos, ¿cómo se llaman? Estos triangulitos rojos, que es el complemento, que si ustedes recuerdan por allá de infecciones o de inmunología, el complemento pues también es un mecanismo, son unas proteínas que ayudan para la eliminación y para la fagocitosis de ciertos microorganismos a través de lo que conocemos como opsonización o como la marcación de ese microorganismo. ¿Listo? Y obviamente lo último es que estas células, que algunas de ellas funcionan como células presentadoras de antígenos, los macrófagos y a veces células dendríticas que funcionan como células presentadoras de antígeno, son capaces de llevar ese estímulo inicial ¿hacia dónde? Hacia los nódulos linfáticos, los ganglios linfáticos, para que allá se dé obviamente la presentación pues, del antígeno y la estimulación o la activación de lo que conocemos como el sistema de defensas o el sistema inmune adaptativo. ¿Listo? Entonces ya cruzaríamos al otro lado de la imagen. Al otro lado de la imagen lo que tienen es inmunoglobulina A,
que ustedes saben que es la inmunoglobulina más importante en los tejidos mucosos, es la que nos genera la protección, específicamente en áreas donde tengamos mucosas. Tenemos, ¿quién más? Lo que es la inmunoglobulina G, que obviamente pues es la que nos genera un mecanismo de respaldo, de que ya hemos sido, o sea, que ya tenemos como una forma de responder más activa hacia cierto tipo de microorganismos, y adicionalmente tenemos el sistema de defensas mediado por linfocitos T. Entonces los linfocitos T también vienen y ayudan, así como los B, o es decir, la célula plasmática produce los anticuerpos, pues la T, por el lado del sistema inmunadaptativo, viene a tratar de ayudar también según el tipo de microorganismo, si es intracelular o si es extracelular, pues depende de eso, es que se activa, ustedes saben, el sistema inmune adaptativo, humoral o celular. Pregunta, Bueno, oigo. ¿las natural killer también harían parte del adaptativo o del innato? ¿De cuáles en ellas? De la Algunas innato, yo. del innato. Por eso se llama natural killer. Porque aunque se llama linfocito natural killer, porque a pesar de ser un linfocito, pertenece al sistema inmune innato. Por eso se le llamó natural killer. Porque a pesar de que es un linfocito y de que es asesino, sigue perteneciendo al sistema inmune innato. ¿Listo? Ahora, ya recordando todo lo que acabamos de recordar, vamos a entrar específicamente a ver los procesos infecciosos que pueden comprometer el parénquima pulmonar. Entonces, ¿qué tenemos? Obviamente en conjunto se le llama neumonía a cualquier situación o a cualquier proceso infeccioso que me comprometa el parénquima pulmonar. El significado de neumonía es eso, es una infección que está comprometiendo el parénquima pulmonar. Entonces, esa infección, ¿por qué se puede dar? Pues por muchas razones. Una de ellas es que alguno o todos los mecanismos de defensa que acabamos de mencionar hayan fallado. Entonces, obviamente, nuestro cuerpo no fue capaz de responder y por lo tanto va a formar ese proceso infeccioso. Otro es que en algunas situaciones hay microorganismos que son extremadamente virulentos o que son extremadamente como patógenos, que aunque lleguen y se inoculen pues en el aparato respiratorio de una forma chiquitica, que el inóculo sea pues como chiquitico, son tan patógenos o tan virulentos o tan agresivos que igual logran superar el sistema inmunológico o de defensa y generan procesos infecciosos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se podrían clasificar las neumonías así como ustedes lo ven en ese recuadro? Dependiendo obviamente de la circunstancia clínica que haya generado esa situación, entonces se considera como primaria o secundaria. Entonces, si es algo primario es porque es una deficiencia o una falla propia pues del aparato respiratorio, o si es secundario se considera que es porque es algo sistémico, es porque el paciente tiene algún tipo de inmunodeficiencia sistémica que obviamente lo predispone a sufrir un estado de neumonía o de infección. ¿Listo? La otra forma de clasificarlos es según el agente etiológico, es decir, qué fue lo que le causó esa infección. Entonces hay veces que son bacterias, hay veces que son virus, que son hongos, que son microorganismos atípicos. Entonces esto nos da una clasificación porque no se comportan igual. Ustedes deben entender desde ya, porque ese es el fundamento de la clase de hoy y de mañana, que los procesos infecciosos en el parénquima pulmonar no se comportan igual. O sea, uno lo llama neumonía a cualquier infección del parénquima pulmonar, pero eso no implica que estemos como bajo el mismo mecanismo o estemos bajo las mismas repercusiones para el paciente. Más adelante veremos cómo puede ser de diferente para un paciente tener una infección bacteriana pulmonar a tener una infección viral pulmonar. La clínica y digamos así, la patogenia del proceso es completamente diferente. Bueno,
Otro tipo de situación es la forma en que responde mi cuerpo, que sería como esto que están viendo acá, como el tipo histológico. Entonces, pues obviamente cuando a nosotros nos llega una muestra, nosotros tenemos que meterla o encasillarla en qué tipo de respuesta estamos viendo, qué tipo de respuesta inflamatoria estamos viendo en ese paciente. Entonces, ustedes recuerdan que las respuestas inflamatorias casi siempre las clasificamos en 3 grupos. Lo que es la respuesta inflamatoria aguda, la respuesta inflamatoria crónica y la que llamamos respuesta inflamatoria crónica granulomatosa. Cada una de ellas se activa por diferentes mecanismos y tiene como un tipo de célula importante implicada en ese proceso. Entonces, en la inflamación aguda, que vendría a ser esta que tienen acá, lo que llamamos un exudado fibrino purulento, ¿cuál es la célula que más va a ser como de importancia? Los neutrófilos. Los neutrófilos son la célula de la respuesta inflamatoria aguda. Entonces, cuando nosotros vemos un parénquima pulmonar lleno de neutrófilos, sabemos que estamos en este punto, en lo que llamamos un exudado fibrino purulento, que está generándose una respuesta inflamatoria aguda ante cualquier tipo de microorganismo, como ya lo veremos. El segundo es el que llamamos infiltrado intersticial mononuclear. Entonces, ahí la célula que estamos viendo nosotros no son neutrófilos. ¿Qué tipo de célula viene a ser? ¿A qué se refiere mononuclear? ¿Qué tipo de célula es esa? Linfocitos. Linfocitos y macrófagos, exacto. Las células mononucleares son lo que llamamos linfocitos y macrófagos. Entonces, cuando nosotros lo que estamos viendo en ese paciente son linfocitos y macrófagos, nosotros ya no le llamamos así, exudado fibrino purulento, sino que le ponemos este otro nombre. ¿Y por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, cuando uno ve un exudado fibrino purulento, es decir, cuando está lleno de neutrófilos, a nosotros como patólogos lo primero que se nos viene a la cabeza y lo que ustedes también deben analizar cuando lo reportemos es que lo más probable es que el agente causal o el agente etiológico, la infección que tiene ese paciente es de posible origen bacteriano. ¿Listo? Es lo más frecuente que se puede llegar a presentar. En cambio, si nosotros lo que le reportamos es que estamos viendo un infiltrado inflamatorio mononuclear, que eso está lleno de linfocitos o lleno de macrófagos, lo que todos deberíamos entender o interpretar es que posiblemente ese paciente tenga una neumonía, pero ya no por bacterias, sino posiblemente por virus o por lo que nosotros llamamos microorganismos atípicos. ¿Listo? Que ahorita lo veremos. Y el último grupo, que es lo que llamamos los granulomas o cavitaciones, que obviamente es la inflamación granulomatosa, ¿qué les hace pensar a ustedes? ¿Qué agente etiológico? Son macrófagos, pero ya como especializados, ¿no? Los epiteloides. Ajá, exactamente. ¿Y eso es cuando aparecen? Tuberculosis. Sí, En casos de tuberculosis. que Entonces, forman como una célula gigante multinucleada, si no se llama Langerhans. las células de Langerhans, sí. Pero entonces, esa es la importancia, o sea, nosotros histológica, obviamente lo que les decía siempre, y es que nosotros dependemos de lo que ustedes nos digan, pero nosotros a veces también podemos ayudar un poquito como a enfocar el paciente. Si nosotros vemos pus, pues vamos hacia bacterias. Si vemos algo más mononuclear, virus y hongos y atípicos, y si ya vemos granulomas, pues ya todos estamos pensando como en un cuadro más de tuberculosis. Entonces, por eso esto también es importante. Otra cosa que es importante, y es que otra forma de clasificar las neumonías es según el patrón anatómico. El patrón anatómico se refiere específicamente, es como al aspecto macro. Aquí, como ustedes ven, esto, la parte histológica, es lo que nosotros consideramos microscópico. Y ya la parte macroscópica es como ver el órgano, a ver qué es lo que uno está como notándole a ese órgano. Entonces, a eso le llamamos el patrón anatómico. Y existen dos formas o dos patrones anatómicos en las neumonías, que son
lo que llamamos el patrón de bronconeumonía y el patrón de neumonía lobar, que es lo que están viendo en esta imagen. Entonces, cuando nosotros decimos que algo tiene un patrón de bronconeumonía, que es este primero que ustedes están viendo acá, lo que estamos diciendo es que el compromiso del parénquima pulmonar es como irregular, o sea, no es como un lóbulo, sino que es como parcheado. Por diferentes partes se ha generado ese compromiso. Casi siempre el compromiso está más localizado a nivel de los bronquiolos y por eso es que se da como ese patrón hacia varios lados, hacia varios segmentos y pueden comprometerse varios lóbulos pulmonares. No es que esté confinado a una sola área. ¿Listo? En estos casos, casi siempre los microorganismos como más importantes o implicados como en el patrón de bronconeumonía son casi siempre estafilococos, estreptococos, todo el grupo de Haemophilus influenza y hongos. ¿Listo? Y obviamente la clínica del paciente es que ustedes le encuentran toda esa cantidad como de ruidos adicionales al murmullo vesicular, pero la encuentran como diseminada por todo el parénquima pulmonar, no como focalizada en un lóbulo, sino por todo el parénquima pulmonar. ¿Listo? Esto casi siempre es frecuente en los extremos de la vida, es decir, en niños muy, muy chiquitos o en personas muy adultas. Y tiene la característica de que también sean personas que tienen como enfermedades debilitantes o estados de inmunosupresión. Por eso el compromiso no es como local, sino como diseminado por todo lado, es una cantidad de parchecitos. Por el otro lado, la neumonía lobar, si ustedes la ven acá, pues su característica es eso, que compromete un lóbulo. No es regada por todo el parénquima pulmonar, sino que es concentrada en un lóbulo. ¿Listo? Casi siempre, casi que todos los casos se deben específicamente a infección por Streptococcus pneumoniae. ¿Listo? O pues obviamente por neumococos. Y en ese caso, ya la edad de afectación es como un rango ya medio, ya no son los extremos de la vida, sino es como un rango ya un poco más medio en el paciente. ¿Listo? En ese caso, obviamente, tanto los hallazgos que ustedes encuentran, ¿cómo? ¿Era estreptococo neumonía igual más cero? No, bueno, más. Ah, solamente era Neumococo, ese. que es lo mismo. Ah, ya. Bueno, entonces la clínica y los hallazgos radiológicos están más localizados, ¿listo? Ahí uno no le encuentra estertores y crepitaciones, ni en todo el parénquima pulmonar, o sea, como en todo el hemicampo, no. Solamente los encuentra en una área muy sectorizada e igual los hallazgos en las imágenes también son muy focalizados. Las imágenes no le muestran pues como la trama bronquialveolar por todo lado, sino en un área muy concentrada porque lo que se comprometió es un solo segmento o un solo lóbulo del parénquima pulmonar. Así pues se ve como la imagen, pues gráfica como el dibujito, pero entonces así se vería realmente en un paciente, por ejemplo, en una autopsia. En este caso, pues obviamente este es el lobar, y ustedes ven que todo un segmento, un lóbulo pulmonar se ha visto comprometido. En cambio acá ustedes ven que es como parcheado. Este sería la bronconeumonía, que es parcheado o regado por varias partes del parénquima pulmonar. ¿Listo? Ahora, se supone que lo más importante de las neumonías es uno aprender, pues, qué es lo que le está causando la neumonía al paciente para poder tratarlo. Lo que siempre hemos quedado, uno trata a los pacientes cuando tiene un diagnóstico. Y el diagnóstico de neumonía, pues le dice a uno, es una infección del parénquima pulmonar, pero usted tiene que saber qué probabilidades tiene de identificar el microorganismo para saber qué tratamiento le va a dar. Usted no le da lo mismo si es un virus, si es un hongo, si es una bacteria. Entonces, toca en la medida de lo posible tratar como de identificar cuál es el microorganismo. Resulta
que identificar el microorganismo o el agente etiológico específicamente no es tan fácil. A veces se puede y a veces no se puede. Entonces, como no nos podemos quedar esperando toda la vida a ver si nos reportan o no nos reportan cuál es el microorganismo, lo más común es que hacemos una cosa que se llaman los síndromes de neumonía, que son estas situaciones que ustedes ven acá, estas 6 situaciones, que lo que hacen es como agrupar a las poblaciones. Si hay un grupo de personas que tienen neumonía, entonces uno trata como de encasillarla en uno de estos 6 grupos. ¿Para qué? Porque en ese grupo me dicen cuál es la probabilidad de que sean cierto tipo de microorganismos los que estén afectando al paciente y por lo tanto yo lo podría tratar, aunque sea de forma empírica, con una alta probabilidad de atinarle al agente etiológico o con una alta sospecha pues de quién es ese microorganismo que le está causando la infección. ¿Listo? Entonces, los síndromes de neumonía, pues es lo que ustedes están viendo acá, lo que llamamos neumonías extrahospitalarias, neumonías nosocomiales, neumonías por aspiración, las crónicas, las necrosantes y el absceso pulmonar, y las que se llevan a cabo en los pacientes inmunocomprometidos. Entonces, lo que uno trata es de encasillar al paciente en uno de estos grupos. Resulta que la que es extrahospitalaria o la que llamamos como adquirida en la comunidad, pues está la adquirida en la comunidad normalita, que sería como la aguda, y también está la adquirida en la comunidad atípica, que ya la vamos a ver. Bueno, entonces, esta tabla les muestra, según el síndrome neumónico, si es extrahospitalaria aguda, cuáles vienen a ser los microorganismos más frecuentes, que pues es lo que tenemos todo el grupo de neumococo, Haemophilus influenza, Moracella, Staphylococcus, Legionella y Enterobacterias. Estas cierran el grupo de las agudas extrahospitalarias. Y entonces por eso, si las características clínicas del paciente le cuadran a uno para meter al paciente acá, pues uno simplemente da un tratamiento que trate como de abarcar o de tener este espectro de microorganismos. Y lo más probable es que alguno de esos microorganismos sea el que esté afectando a mi paciente. Lo que les digo, hay un grupo que lo llamamos el grupo de las atípicas y es porque son microorganismos que se consideran atípicos, que no son tan frecuentes y aparte de todo generan como una clínica atípica. Es decir, como rara, como que uno dice, pero esto no es lo normal, no es lo que yo esperaba. Entonces, los microorganismos son estos que ven acá, micoplasma, todo el grupo de clamidia y algunos virus. Me pueden generar una neumonía atípica extrahospitalaria. De las hospitalarias, que obviamente ustedes conocen, que es lo que llamamos como el grupo de las nosocomiales, entonces tenemos todo lo que es Klebsiella, todo lo que es Pseudomonas y grupo también de Staphylococcus aureus, que vienen a ser como los representantes de esta neumonía hospitalaria. Los de por aspiración, ahorita veremos cuándo se presenta por aspiración, se considera que pues si es por aspiración son microorganismos que normalmente se encontrarían en la flora oral o en la mucosa oral. Entonces estos que ven acá, tanto como del grupo anaerobio como del grupo aerobio, son microorganismos que uno esperaría que estén en mucosa oral o en flora oral y que por lo tanto cuando el paciente hace un evento de aspiración o de broncoaspiración vayan a llegar hasta el parénquima pulmonar y el paciente pues obviamente tenga un proceso infeccioso por ese mecanismo. El grupo de neumonía crónica pues tiene todos los que ustedes ven acá, pero obviamente el prototipo de una enfermedad, de una neumonía crónica es tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis. Bueno, de las necrosantes o por abscesos, el prototipo siempre va a ser Staphylococcus aureus. Es como la marca. Los estafilococos tienen esa característica de que frecuentemente generan abscesos pulmonares. Bueno, y ya obviamente tenemos el último grupo que era lo que llamábamos los pacientes inmunosuprimidos, pero pues obviamente ya el grupo inmunosuprimidos, ustedes saben que los pacientes con algún tipo de inmunodeficiencia son pacientes que
que tienen infecciones por microorganismos como diferentes a los que afectan a la población normal, que normalmente no lo afectarían a uno, pero pues ese estado de inmunosupresión hace que a ellos sí los afecten. Entonces ahí está todo lo que llamamos citomegalovirus, pneumocystis, aspergillus y pues obviamente otros que iremos viendo. Bueno, entonces arranquemos por neumonía adquirida en la comunidad. Ahí están los microorganismos. Ustedes ya saben que obviamente esos son los más frecuentes que se pueden producir. Se considera que una neumonía de este tipo, una neumonía adquirida en la comunidad por alguno de estos microorganismos, se considera que casi siempre viene a ser como la complicación de un evento respiratorio viral. Casi siempre se considera que es un proceso viral que el paciente tenía que no resolvió adecuadamente y que terminó complicándose hasta el punto de que lo que llamamos se sobreinfectó, es decir, me hace una neumonía llamada aguda adquirida en la comunidad. ¿Listo? Todos esos microorganismos son relevantes como causas de esta entidad, pero el más frecuente es neumococo o estreptococo, pues pneumoniae es el más importante. Y ahora, pues en este momento ya sabemos que neumococo, entre los patrones anatómicos, era el que casi siempre me generaba el patrón de neumonía pues lobar. ¿Listo? ¿Qué también es importante de este grupo? De este grupo es importante que existen como ciertos factores que lo predisponen a uno a sufrir este tipo de neumonías. Casi siempre son edades extremas de la vida. No es que todo el que haya hecho un cuadro viral va a terminar en una complicación de este tipo, no. Para eso necesitan ciertos factores predisponentes como son los extremos de la vida, tener enfermedades crónicas pulmonares, ya sea EPOC o algún asma o alguna cosa pues así como crónica, inmunodeficiencias y ya sean inmunodeficiencias de tipo congénito o inmunodeficiencias de tipo adquirido. Cualquiera de las dos hace que el paciente se complique de un evento viral y termine en este tipo de situaciones o de entidades. Bueno, la clínica de estos pacientes pues es la que todos conocemos, con hallazgos generales como puede ser fiebre, escalofríos, cefaleas, cianosis, cuando obviamente el intercambio gaseoso se ha visto muy afectado, o pueden ser manifestaciones propiamente del tracto respiratorio como es tos, expectoración, disnea, taquipnea, falla respiratoria, pues obviamente en casos ya muy complicados. Pero entonces pues la clínica es la que siempre hemos conocido. Bueno, ¿qué es lo más importante de esta entidad? Como el Streptococcus pneumoniae o neumococo es el representante de las adquiridas en la comunidad agudas, se considera que estos vendrían a ser como los factores que les digo que que lo predisponen a uno. Entonces, ¿qué hace uno con este tipo de muestras? Hace lo que ven acá. Como el neumococo se considera pues que es un diplococo, entonces uno lo que hace es a estas muestras, al esputo del paciente, pedirle una coloración de Gram y como son microorganismos Gram positivos, pues van a tener acá, van a marcar en este caso, ¿listo? ¿Qué es importante? Pues que tenemos vacunas, pero obviamente las vacunas van a aplicar es para los pacientes de alto riesgo y aplican para ellos porque normalmente hay que tener un evento de susceptibilidad o de predisposición. No, lo que les digo, no es que todo el mundo, si hizo un cuadro viral, pues termina en neumonía pues por estreptococo, no. Entonces, a estos que son los de alto riesgo, son a los que uno les aplicaría ese tipo de vacuna, ¿listo? Y esta imagen es importante porque les está mostrando cuál es como ese proceso que se lleva a cabo a nivel del parénquima pulmonar para terminar en este fenómeno, que esto es lo que llamamos el patrón de neumonía lobar. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que se está dando en ese paciente? Lo primero que están viendo acá, esto es literalmente la respuesta inflamatoria. Si ustedes aprendieron bien la respuesta inflamatoria cuando vieron patología general, esto es muy fácil de entender. Entonces,
El primer paso en todo este proceso es lo que llamamos como el reclutamiento de neutrófilos o de células de respuesta inflamatoria. ¿Por qué? Pues porque los vasos se van a modificar, van a hacer lo que llamamos vasodilatación y aumento de la permeabilidad, y estas células, esto que ven acá como unas rayas como rosado clarito, son los tabiques alveolares. Y lo que ven acá adentro como una cantidad de puntos son todos los neutrófilos que están en el interior o en el espacio aéreo. Entonces, esos, esos vasos se van a dilatar, van a hacer el aumento de la permeabilidad para que salgan todos los neutrófilos y se empiezan a acumular ahí en ese espacio aéreo. ¿Listo? A ese fenómeno, a ese primer fenómeno, que es el que el espacio aéreo esté lleno de neutrófilos, es a lo que nosotros le llamamos normalmente hepatización roja. Se le dice hepatización porque es que el pulmón macroscópicamente va a tener como la consistencia del hígado. O sea, no es así blandito, todo cauchosito, no, sino que se torna muy rígido. Entonces, por eso le pusieron ese término de hepatización. Y roja, pues porque obviamente se ve como rojito, porque todos los vasos sanguíneos están permitiendo la salida o el flujo de neutrófilos. Entonces, es esta primera imagen. Esta segunda imagen que ustedes ven acá es lo que normalmente le llamamos hepatización gris. ¿Y por qué se le llama así? Porque ya es el momento o el evento en el cual esos neutrófilos acabaron con la infección. En este caso, pues sería con la infección por neumococo. Entonces ya hicieron la fagocitosis y ya acabaron con el proceso infeccioso. Entonces es el momento en el cual se viene a dar como la reparación del tejido o el evento de organización de ese tejido. Entonces, en ese momento, casi siempre el espacio aéreo ya no solamente tiene neutrófilos, sino que está lleno como de un exudado de fibrina, que es la que va a ayudar al proceso de cicatrización o de reparación. Y en ese momento obviamente es mucho más firme o más sólido el pulmón y a eso le llaman hepatización gris. ¿Listo? Y este último fenómeno que ustedes están viendo acá, pues literalmente es cuando nosotros ya decimos que una neumonía se organizó, la neumonía organizativa. ¿Y qué quiere decir eso? Que ya esto avanzó tanto que lo que eran estos espacios alveolares llenos de fibrina se consolidaron, como si se solidificaran casi. Y entonces desaparece el espacio y esto cicatriza. Esto obviamente es el evento final, es decir, una neumonía organizada. Problema, ¿y dónde está el espacio aéreo? Esta área se perdió y fue reemplazada por un evento de cicatrización. Entonces, lo normal es que cuando las neumonías se complican hasta este punto, se da el proceso supurativo, que es lo que llamamos hepatización roja, el proceso de supuración o de producción de fibrina, que es lo que llamamos hepatización gris, y el último evento que se da es lo que conocemos como la organización o la neumonía organizada, que es el momento en el cual ya se está dando como la cicatrización y la consolidación del parénquima pulmonar. Entonces, esto que ustedes están viendo acá es un parénquima pulmonar que ya no es funcional. Este acá sí sigue siendo un tabique alveolar y está normal, y este es el espacio aéreo y acá también. Pero esto ya cicatrizó y por lo tanto no es funcional. ¿Listo? ¿Qué complicaciones pueden provenir de un evento de estos, de una neumonía que se resuelva por este mecanismo, de una neumonía adquirida en la comunidad de tipo agudo? Entonces, las complicaciones pueden ser desde la fibrosis, esta de acá abajo, que fue la que ustedes vieron ahí, que es cuando lo llamamos que se organizó la neumonía, que en ese caso lo que tenemos es que se cicatrizó el parénquima pulmonar, y ustedes ya recuerdan
que cuando uno dice cicatriz está diciendo pérdida de la función. Entonces ese parénquima pulmonar ya no es funcional para mi paciente. ¿Listo? Otro evento que puede pasar como especie de complicación de una neumonía adquirida en la comunidad es lo que llamamos la diseminación. La diseminación es que ese microorganismo migra esa infección hacia órganos distantes y por lo tanto, obviamente, el paciente va a tener complicaciones pues en otros órganos. Ya no solamente tiene la neumonía, sino que eso le puede migrar al cerebro y hace una meningitis, o al corazón, hace una endocarditis y así sucesivamente. ¿Listo? Lo otro es lo que llamamos los abscesos. Los abscesos son acumulaciones como de material purulento, como de puros neutrófilos. Eso es una acumulación, es un absceso. Y obviamente el problema del absceso es que destruye el parénquima pulmonar y me deja como una especie de orificio, o como si fuera un espacio virtual o un espacio vacío. Y el último, que es lo que llamamos empiema, que ustedes lo conocen bien, que el problema del empiema es que ese material supurativo ya no quiere estar contenido dentro del parénquima pulmonar, sino que se extiende hacia la pleura. Entonces, un empiema es eso, cuando hay acumulación de material supurativo, pero a nivel de la cavidad pleural. Bueno, siendo así, entonces estas dos imágenes que tienen acá, ¿qué tipo de complicaciones representan en un paciente? Pues obviamente hablando de las complicaciones de la neumonía. La de la derecha es un absceso. Bien, es un absceso. Esto que están viendo acá es un absceso en un paciente que ha dejado como un espacio virtual o como un orificio. Bien, y esta que ven acá. Empiema. Esto es un empiema. Son las membranas de material supurativo que están pegadas en la superficie del parénquima pulmonar, por lo tanto, a nivel de la pleura. Esto es la pleura, lo que recubre obviamente el parénquima pulmonar, y acá esto que están viendo como en blanco es ese depósito de material supurativo que están viendo en esa localización. Entonces, esto es lo que ocurre con lo que nosotros llamamos neumonías adquiridas en la comunidad agudas. ¿Listo? Esa es la del estreptococo o la del neumococo. ¿Quién más la podría producir? Sí. ¿Sí? En el empiema, ¿esa pus surge desde las láminas o puede diseminarse desde un absceso? Puede diseminarse desde un absceso. O sea, el absceso puede generar la ruptura, pues la disrupción del parénquima y generar como esa exudado purulento que vaya y se acumule ahí. Entonces, puede ser directa, casi siempre es por una extensión desde el parénquima pulmonar hacia la superficie pleural. Ahora, Gracias. el otro microorganismo que podría generar una neumonía adquirida en la comunidad es el Haemophilus influenza, que ustedes saben pues que no solamente causa neumonías, sino que es un agente causal de meningitis en los niños, que tiene varias formas, pero que la forma más común es la que llamamos la no encapsulada, y que esta se asocia pues con otros eventos como otitis media, bronconeumonías y sinusitis. ¿Qué quiere decir eso? Que este microorganismo puede terminar localizándose en cualquier parte del aparato respiratorio, desde lo que llamamos cavidad nasal hasta literalmente los alvéolos o el espacio, pues la porción respiratoria. ¿Listo? ¿Qué es importante de esta entidad? Lo más importante es que se asocia con exacerbación de EPOC, es decir, los pacientes, el principal factor de riesgo es la presencia de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ese tipo de pacientes son los que tienen mayor predisposición a sufrir neumonías adquiridas en la comunidad, específicamente por este tipo de microorganismo, por Haemophilus influenza. Bueno, entonces, obviamente, en otra parte del tracto respiratorio, pues sería más frecuente en niños, pero en personas adultas con estados de EPOC
es el Haemophilus influenza uno de los más importantes. ¿Listo? Si es que no es el más importante, se considera que es como el factor o el microorganismo que más frecuentemente genera exacerbaciones del EPOC en los pacientes. ¿Listo? ¿Quién tenemos acá? A Moracella. Moracella, su característica es que casi siempre es en personas adultas, ¿listo? Aunque puede también causar infección en otras partes de la vía aérea, su gran importancia es que es la segunda causa de exacerbación de EPOC. En los pacientes con EPOC, la segunda causa que uno debe pensar cuando ellos hacen como una sobreinfección o una neumonía asociada a su EPOC, el segundo agente causal que uno debe tener en cuenta es este, Moracella catarrhalis, ¿listo? Estafilococo aureus. Aunque se considera que es neumonía adquirida en la comunidad aguda, ya ustedes vieron que, pues cuando hablamos ahorita hace un ratico, que su gran importancia es la formación de abscesos. Entonces, puede pertenecer a este grupo, pero casi siempre lo dejamos en el grupo de los que forman abscesos, ¿listo? En el grupo de los síndromes neumónicos que generan absceso. ¿Cuál es su importancia? Igual, puede estar asociada con otro tipo de eventos, pero lo más importante es esto, la presencia de absceso pulmonar. Y entonces, así como hablaba con el compañero, los abscesos pulmonares, casi siempre esa destrucción del parénquima pulmonar termina generando la exposición o la salida de ese material purulento o supurativo hacia cavidad pleural y por lo tanto genera un empiema en este tipo de pacientes. Algo importante con el estafilococo aureus es esto, que casi siempre hay que tener como algún estado de susceptibilidad o de predisposición, porque lo normal es que no hacemos tantas infecciones por estafilococos en el pulmón. Entonces, ¿quién vendría a hacer esto? Pacientes que tengan consumo de drogas por vía intravenosa, que obviamente si el estafilococo está en la superficie cutánea, pues es más fácil que ingrese cuando el paciente está generando un traumatismo directo hacia circulación sanguínea. ¿Listo? Klebsiella. Klebsiella, como ustedes lo ven ahí, la condición del paciente es esta, que sea un paciente que está debilitado, un paciente desnutrido o alcohólico, es decir, algún estado de inmunosupresión, que tenga algo que le esté generando una deficiencia en su sistema inmunológico y por lo tanto este microorganismo pues aprovecharía esa situación para proliferar y para generarle ese tipo de neumonía al paciente. Una característica es esta. Este tipo de microorganismos no es como muy bueno al producir como un esputo que sea más bien como acuoso. El esputo que produce este tipo de entidad es muy denso, es muy espeso. Entonces el paciente tiene que hacer una fuerte pues tiene que ser como una tos demasiado intensa o demasiado fuerte para poder generar la expectoración y por lo tanto se considera que ese esputo, una de las marcas es que casi siempre está teñido con sangre, porque el paciente ha tenido que hacer tanta fuerza para tratar de expectorar ese tipo de secreciones que termina generando erosión de los vasos sanguíneos y por eso el esputo adquiere esa mancha rojiza intensa, pues cuando uno lo observa o lo va a evaluar en los laboratorios. ¿Listo? Igual Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas, ustedes saben que obviamente entra en el grupo de las nosocomiales. Es una entidad que es muy, muy frecuente cuando un paciente tiene una infección intrahospitalaria. Pero pues también se puede presentar en pacientes que esa como neumonía adquirida en la comunidad. ¿Cuál es su característica? Miren la característica que dice ahí, que el paciente tiene nuevamente algo, ¿listo? Es lo que les digo. Casi siempre las neumonías adquiridas en la comunidad se dan en un paciente que tuvo un cuadro respiratorio y que se empezó a complicar y que migró hasta esa entidad infecciosa, casi siempre bacteriana. Pero entonces, ¿de qué depende? De que uno tenga algún grado de susceptibilidad. No es como al azar, todos vamos para allá. No. Algunas características hacen que ellos tengan como mayor predisposición. Y acá las tienen. Fibrosis quística, como una enfermedad pulmonar obviamente fibrótica que daña la arquitectura y la función del pulmón.
Neutropenia, pues un paciente que esté neutropénico es un paciente que no tiene cómo defenderse, y cualquiera del resto del grupo de inmunosupresiones, ya sea primarias o secundarias. ¿Cuál es la característica de la pseudomonas? Porque todo el mundo le tiene miedo a una infección por pseudomonas. Porque su característica es que hace invasión de los vasos sanguíneos. Y obviamente el hecho que ingrese a un vaso sanguíneo genera en ese paciente la posibilidad de diseminación o de migración extrapulmonar. Una cosa es tener una neumonía por pseudomonas y otra cosa es que la pseudomonas llegue a los vasos sanguíneos y se disemine por el cuerpo. Ese paciente, cuando este microorganismo alcanza vasos sanguíneos, ese paciente me hace una septicemia y por lo tanto es una de las entidades con mayor mortalidad que tenemos. Cuando ha llegado a esta localización, es a lo que nosotros le llamamos vasculitis de pseudomonas, porque literalmente ellas viajan por los vasos sanguíneos y ya alcanzarlas en algún lado es bien difícil. Saber para dónde han migrado o qué otro órgano me están infectando. Adicionalmente, se le llama vasculitis es porque no solamente migran por los vasos, sino que destruyen la pared del vaso sanguíneo. Entonces, como que tienen las dos características. Aprovechan el vaso para migrar, pero a la vez me destruyen la pared del vaso sanguíneo. Me le generan una inflamación y una necrosis. Entonces, pues es una entidad extremadamente mortal. ¿Listo? Esta otra tipo de microorganismo que tenemos acá, que también entra en el grupo de neumonías adquiridas en la comunidad, que es el grupo que es el microorganismo Legionella. Esto obviamente no es frecuente que se presente, pues ya no es tan frecuente como antes, pero miren las predisposiciones. Es importante uno saber qué predispone al paciente a qué microorganismo. Un paciente con trasplante es un paciente que por encima de todos los otros microorganismos que hemos hablado, este es el que más va a tener susceptibilidad a generarle un evento infeccioso o un evento de neumonía. ¿Listo? Entonces, aquí simplemente les muestran cómo serían como los métodos de detección por presencia de antígenos, por presencia de anticuerpos o pues el cultivo, y obviamente el cultivo es la prueba más específica para tratar de determinar que realmente la infección es por Legionella. ¿Listo? Y cómo se podría adquirir ese tipo de microorganismo, así como lo ven acá. Casi siempre por la inhalación del microorganismo o por medios acuosos en el cual se esté proliferando pues la legionela. ¿Listo? Esos son los que llamamos las neumonías agudas, las normalitas, adquiridas en la comunidad. Estas que vamos a ver ahora son las que llamamos las neumonías atípicas, adquiridas en la comunidad. Y como ya les dije, y como ustedes ya saben, atípico hace referencia a que se comporta como de una forma diferente. Cuando uno dice esa persona es atípica, lo que está diciendo es que es como diferente al resto. Entonces, a pesar de que sigue siendo el grupo de neumonía adquirida en la comunidad, la clínica del paciente y los microorganismos que la generan son atípicos. Entonces, los microorganismos, pues ustedes ahí los ven. Micoplasma, obviamente entrando a ser el principal representante, pero no quedan afuera clamidia y ciertos virus. ¿Cuál es la situación de estos tipos de pacientes? Que la clínica es bien diferente. Ya vimos cuál era la clínica, por ejemplo, de una infección por neumococo, que el paciente tiene la dificultad respiratoria, la fiebre, se le pone el oxímetro y entonces el paciente está desaturado y tiene una cantidad de expectoración y tiene estertores, sibilancias, tiene de todo, o sea, tiene el cuadro listo. ¿Qué le pasa a los que tienen neumonía atípica? El paciente usted no lo encuentra así. El paciente usted lo examina y usted dice, pero este paciente que es que se está quejando tanto, si yo no le encuentro nada, no le encuentro secreciones, no le encuentro estertores, no le encuentro sibilancias, ¿qué le está pasando a este paciente? Ese paciente es un paciente que nada de esputo, o sea, no expectora nada. Pues puede que tosa, pero no expectora, no mueve secreciones, entonces usted a la auscultación no le escucha nada. Adicionalmente, usted dice, bueno, le voy a hacer paraclínicos, hagámosle
un hemograma a ver si me muestra una leucocitosis. El paciente no la tiene. Es decir, usted dice, pero este realmente tiene una neumonía. ¿Qué es lo que sí le encuentra? Está muy, muy desaturado, más allá de lo que podría llegar a desaturarse un paciente con una de las neumonías agudas normalitas, pero del resto de la clínica uno queda nada, no tiene nada. Entonces uno queda como, pues queda uno como un poco alarmado porque uno no sabe qué es lo que le está pasando al paciente. Lo que le está pasando a ese paciente es que se infectó por un microorganismo del grupo de los atípicos. ¿Qué es lo que pasa con ese paciente? ¿Por qué llega a ser la clínica tan diferente? Para entender por qué la clínica varía tanto, tenemos que tener como referente el hecho de que habíamos entendido en qué funcionaba la hepatización roja y la hepatización gris. Entonces sabíamos que en la hepatización roja y en la hepatización gris lo que estaba ocurriendo es que de los vasos sanguíneos están saliendo neutrófilos y los neutrófilos están llenando o están ocupando el espacio aéreo. ¿Qué pasa en esta entidad conocida como atípica? Por un lado, no tengo migración de neutrófilos. La célula de máxima importancia en este grupo no son los neutrófilos, es lo que conocemos como los monocitos. Es el grupo de macrófagos y de linfocitos. ¿Listo? Por otro lado, no van a ocupar el espacio alveolar. El espacio alveolar literalmente está vacío. O sea, uno dice, el espacio donde debería estar el oxígeno, ahí está el oxígeno porque es que está vacío. Entonces, ¿dónde van a ir a parar estas células? Estas células paran en lo que nosotros llamamos el tabique alveolar. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacen estas entidades? Lo que hacen es que aumentan el espesor de la pared alveolar, del tabique alveolar. No comprometen el espacio aéreo, pero sí comprometen el tabique, ¿listo? Y al comprometer el tabique, ¿qué es lo que pasa en ese paciente? Entonces ahí tenemos que recordar lo que acabamos de hablar hace un ratico del intercambio gaseoso. Quedamos que el intercambio gaseoso se da solamente donde tengo neumocito tipo 1, membrana basal y endotelio. Y si yo les estoy diciendo que todas las células de la respuesta inflamatoria se vienen a meter en ese tabique, pues el tabique literalmente se engrosa. Y por lo tanto, ese intercambio de oxígeno se hace mucho más difícil y mucho más lento. Por eso el paciente está realmente desaturado, o sea, realmente podría llegar a estar cianótico, con una dificultad respiratoria severa, pero usted lo oculta y usted no escucha mayor cosa, no escucha secreciones, no escucha nada. ¿Por qué? Porque el compromiso no es del espacio alveolar, sino que el compromiso es del tabique alveolar. ¿Listo? Esa es la gran diferencia. Entonces, aunque la radiografía y el examen físico no me revelen mayor cosa en ese paciente, el hecho de que esté absolutamente desaturado me tiene que hacer pensar que está en una de estas entidades. Y esas entidades, pues ya ustedes aprenderán en farmacología que obviamente las deben manejar diferente al grupo de las agudas normalitas. Por eso es que cuando uno encuentra esa clínica en un paciente que como que no concuerda la dificultad que tiene y la desaturación con lo que tiene en la radiografía y con lo que usted encuentra en el examen físico, entonces lo primero que usted debería pensar es, ¿y si es una neumonía por atípicos? Entonces, ¿qué le debería mandar a ese paciente? Entonces, ¿quién es el representante de la neumonía por atípicos? Micoplasma. ¿Cuál es la situación con micoplasma? La situación con micoplasma es que supuestamente es una infección más frecuente pues en la población de niños y adolescentes, pero
Casi siempre cuando existen eventos como de hacinamiento o como en reclusos o personas pues que convivan así como en ciertas condiciones de vida, eso hace que tengan mayor predisposición a este tipo de infección por microorganismos, de tipo micoplasma. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que se presenta en este paciente? Aquí la imagen no se los muestra como tan bonito. Venga, miramos esta otra. Miren acá arriba. Bueno, si se quita esto algún día. Aquí arriba, ¿qué es lo que tienen? Lo que tienen es el capilar. Lo que tienen acá sería los neumocitos, que miren lo que está pasando. Los neumocitos tipo 1 están siendo reemplazados por los neumocitos tipo 2. Y aparte de esto, todo esto que tienen acá como unas bolitas azules son esas células mononucleares que se están interponiendo en ese tabique alveolar. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la situación de ese paciente? La situación es que ahora, para pasar oxígeno de un lado al otro, tiene que desde aquí, que vendría a ser como el espacio alveolar donde tengo mi oxígeno, hacer todo este recorrido, tin, 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 hasta el capilar. Y del capilar también, todo este recorrido hasta el otro lado. Entonces, esto hace que el paciente esté supremamente mal en cuanto al intercambio gaseoso. Pero si esta es la cavidad, el espacio alveolar, miren que está vacío. O sea, tiene, bueno, 3 celulitas. Pero esto, comparado con lo que vimos en otras imágenes, es nada y por eso el paciente no tiene secreciones, no expectora. ¿Por qué? Porque en el interior de ese espacio aéreo no hay nada, o sea, está el aire. No tiene secreción, no tiene neutrófilos, no tiene no tiene nada. Entonces, por eso ese paciente no moviliza secreciones y no tiene esa clínica. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que piensen, infecciones virales lo hacen muy frecuente. Y obviamente virales como cualquier cosa. En este momento, pues obviamente tenemos una situación viral que ha estado generando una afectación y que se ve que los pacientes tienen una suprema dificultad respiratoria y una suprema niveles de desoxigenación. ¿Y por qué? Pues porque este es el fundamento patológico de lo que le pasa a ese pobre pulmón. El paciente no es el que está tosiendo y expectorando, no, el paciente está, uno lo ve como pues medio cianótico y con dificultad respiratoria, pero sin otros hallazgos. Y es por esto, porque esa, esa barrera que tenía que atravesarse aumentó de tamaño, aumentó de espesor y por lo tanto hizo que el paciente se comprometiera más que todo ese intercambio gaseoso. Entonces, pues obviamente ese paciente pues tiene una repercusión no tan buena. Bueno, ahora, ¿qué tenemos en este momento? En este momento tenemos lo que llamamos el grupo de nosocomial por aspiración y crónica. Vamos a tratar ahora nosocomial, algo de nosocomial y por aspiración. Y el grupo crónico, como les digo que el representante es tuberculosis, eso se necesita que les quede absolutamente claro, entonces ese lo dejamos el día de mañana. Entonces, entre los síndromes, ¿cómo? Antes de ¿Oigo? continuar, en la imagen anterior, como veíamos que había un aumento de los neumocitos tipo 2, Ajá. esto se da es porque al haber este aumento del engrosamiento del tabique, aumenta el sistema de colapsación de los alvéolos y se crean es para producir más surfactante o por qué. Realmente el fundamento de esto es que se desintegran los neumocitos tipo 1 y resulta que los neumocitos, o sea, digamos así, en el epitelio respiratorio que llamábamos como epitelio respiratorio pseudoestratificado, ciliado, yo les decía que las células basales son las células madre, porque vienen a ser las células que reemplazan todas las, o sea, que pueden proliferar o reemplazar a todo el resto de las células. En cambio, en los alvéolos, como yo no tengo células basales, esa función recae en los neumocitos tipo 2.
Entonces, ¿qué pasa? Si se desintegra la arquitectura normal del alvéolo, el neumocito tipo 2 adquiere esa función de célula madre. Entonces, todo lo que perdí de neumocito tipo 1, tengo que entrar a reemplazarlo por neumocito tipo 2, porque él es la célula madre. Con el tiempo, él va a diferenciarse hacia neumocito tipo 1, pero de acá a que eso pase, pues mire lo que está pasando con el intercambio gaseoso. Pero más que por la situación del surfactante, es por el hecho de que a nivel del alvéolo, la ausencia de célula basal se ve, pues, o célula madre, se ve reemplazada por neumocito tipo 2. Él es el que entra a cumplir la función de célula madre. ¿Listo? Listo. Entonces, en las neumonías nosocomiales, pues ya habíamos hablado algo de ellas, que obviamente es la que el paciente está como intrahospitalaria. Este tipo de neumonías, de los representantes más frecuentes es todo el grupo de pseudomonas pues todo el grupo de pseudomonas que acabamos de hablar, que tenían el problema de que invadían vasos sanguíneos y por lo tanto, obviamente hacen diseminación y generan complicaciones severas. En este grupo también hay lo que llamamos como estados de predisposición. No es el hecho de que uno tenga una neumonía y esté en el hospital o que uno esté en el hospital y ya síndrome pues de neumónico de tipo nosocomial. No. ¿Qué tipo de predisposición tiene que tener ese paciente? Casi siempre son pacientes que tienen neumonías asociadas al uso prolongado de ventiladores o de algún tipo de asistencia mecánica pues para generar esa ventilación normal. Esos son los pacientes en los cuales uno nota que hay esa mayor predisposición a que los agentes causales de esa infección nosocomial vengan a ser todo el grupo que conocemos como pseudomonas y pues obviamente el resto de los acompañantes de los nosocomiales que ya los habíamos mencionado, que vendrían a ser específicamente, aparte de las pseudomonas, todo el grupo de Staphylococcus aureus, que también es importante, y todo el grupo de enterobacterias. ¿Listo? Ahora, del grupo por aspiración, pues ya lo habíamos dicho, que las infecciones por aspiración, pues dependen de que el paciente tenga como un fallo en la mecánica pues de ventilación y de deglución normal. Son pacientes casi siempre que están sedados o son pacientes que tienen algún tipo de alteración neurológica que no son capaces de generar como ese control entre los mecanismos de deglución y de respiración y por lo tanto permiten que el contenido gástrico sea, pues vaya a generar un estado de aspiración o de broncoaspiración, que literalmente llegue hacia la vía aérea el contenido gástrico. ¿Qué es lo que pasa con el grupo de neumonías por aspiración? Casi siempre las conocemos como neumonías químicas. ¿Por qué? Porque más que el hecho de que obviamente hay microorganismos en la vía, pues en el tracto gastrointestinal, lo que más tenemos es jugo gástrico y algunos tipos de enzimas y de peptidasas que ayudan a la descomposición de ciertas sustancias o de ciertos alimentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el grupo de neumonías por aspiración? Se considera que son neumonías químicas porque el mayor problema del paciente es que esas sustancias que tienen un pH específico o que son muy ácidas van a desintegrar o van a generar una necrosis del parénquima alveolar. Más que una infección por microorganismos, este tipo de neumonías es eso, es un evento en que ciertas sustancias químicas desintegran el parénquima alveolar o la superficie, pues obviamente de los alvéolos, y por lo tanto ese paciente hace el cuadro respiratorio, el cuadro de neumonía. Este tipo de pacientes, pues es importante tener en cuenta que otra cosa que pueden hacer frecuentemente es eventos de abscesos asociados a eso mismo, a la desintegración de un gran componente del parénquima alveolar. ¿Listo? Y el otro, que es el que les digo que lo vamos a dejar para mañana, que yo espero que ustedes ya sepan bastante de eso, que es el grupo de las neumonías crónicas. Las neumonías crónicas tienen la característica de que el
microorganismo por excelencia siempre será Mycobacterium tuberculosis. Sin embargo, no es el único. Y el hecho de que sean crónicas, obviamente tiene implicaciones clínicas y patogénicas diferentes. ¿Listo? Entonces, hasta aquí vamos a dejar con el grupo de infecciones 1, de infecciones pues obviamente pulmonares 1, y mañana vamos a ver las que nos faltan. ¿Tienen dudas al respecto? Yo tengo una preguntita. ¿Cuáles serían los componentes que son del líquido surfactante? ¿De qué está compuesto? Eso ustedes lo deberían saber, muchachos. ¿Fosfolípidos? En parte. El gran componente son fosfolípidos, pero sí tiene otro tipo de componentes. El objetivo es que lo investiguen y mañana no lo cuenten, pues para que el resto de los compañeros también lo recuerden. Pero sí, lo que dice el compañero es cierto, el mayor componente del surfactante son fosfolípidos. Profe, en estas neumonías atípicas, donde hay engrosamiento del tabique, como hay problema en la difusión del oxígeno, probablemente no se podría ver el paciente como con signos de algo restrictivo. Algo restrictivo como. Me imagino que ya que el tabique se Sí. hace más grande, Sí. pues hay más colapsación de los alvéolos, entonces estos alvéolos no se pueden expandir bien. Realmente el problema no es tanto en que se dilaten o no, o pues como en el proceso de inhalación, exhalación, el gran problema de ellos es que al estar engrosados no necesariamente se colapsan, porque como lo mencionó alguien por allá en algún momento, el hecho de que las células se empiecen a reemplazar por neumocito tipo 2 evita ese colapso, porque obviamente tendría mayor surfactante. No solamente tengo célula madre, sino que tengo mayor surfactante. Realmente el problema ahí es el intercambio gaseoso, o sea, es ese espacio, que lo normal es que ese espacio sea milimétrico y de un momento a otro aumentó o se engrosó. No entiendo bien como en qué sentido restrictivas. O sea, como en cuanto a la clínica o en cuanto a qué. Pues sí, en el sentido de que, por ejemplo, el paciente, usted decía que lo único que uno veía era como que Sí, estuviera desaturado, pero por ejemplo en la frecuencia respiratoria, en la profundidad de la sí, claro. O respiración. sea, el paciente obviamente al estar desaturado lo que va a intentar es hacer como un mecanismo de compensación y ustedes ven al paciente como, o sea, realmente lo que deben entender de la típica es que el paciente, ustedes lo ven que está como si fuera una super dificultad respiratoria. O sea, literalmente el paciente se está ahogando. Y uno va y lo ausculta, nada, usted no escucha nada, no escucha estertores, no sé, pérdida o borramiento del murmullo vesicular, no percibe un derrame, o sea, pero ¿y por qué tienes semejante dificultad respiratoria? Entonces usted dice, no, pues entonces radio, pero el paciente realmente está muy grave. O sea, no es que el paciente esté tranquilo y usted le pone el oxímetro y está desaturado. No, el paciente está gravísimo, está cianótico. O sea, hasta el punto que el paciente literalmente está cianótico y con la super dificultad respiratoria. Entonces, esto lo refieren como atípico porque lo que el paciente le manifiesta a uno, y usted lo está viendo que él está ahogado, es demasiado desproporcionado o demasiado como exagerado a lo que realmente usted está encontrando en el examen físico de ese paciente o lo que usted está encontrando en la radiografía. Pero claramente si el paciente está con esa super dificultad respiratoria, eso implicaría que tiene que estar taquipnéico, que tiene que estar cianótico, que en algún momento puede hasta llegar a perder el nivel de conciencia, porque es que el paciente realmente está sin poder hacer ese intercambio gaseoso. Pero más que todo se refiere a eso. O sea, que si usted encuentra un paciente súper, o sea, cianótico y con súper dificultad respiratoria, pues lo mínimo que uno esperaría es que uno le ponga el fonendo a ese paciente y encuentre una cantidad de ruidos agregados, una cantidad de cosas, o por lo menos que encuentre un velamiento pues del murmullo que le hable a uno de una telectasia o de un derrame. Pero en este paciente no lo encuentra.
Entonces es como está exagerado las manifestaciones clínicas en relación a los hallazgos físicos, pues quitando la taquipnea que uno encuentra en ese paciente, y a los hallazgos imagenológicos. Es más como en ese sentido. Listo, gracias. Listo. Bueno, muchachos, si no tienen más dudas, ya saben, a las 3:30 tienen el quiz de mama.